a ver, de la ciencia en general yo creo que es un momento malo, digamos, directamente, porque hay mucha incertidumbre en cuanto a qué es lo que se viene. A ver, explico una cosa, en general, cuando uno hace ciencia trabaja en equipos de trabajo. Muchas veces esos equipos tienen gente que es permanente, gente que es contratada, gente que es becario, y estamos hablando de profesionales, pero que tienen distintos cargos. Bueno, hoy día hay mucha incertidumbre y esto hace que los equipos de trabajo no funcionen de manera adecuada. Por otro lado, los subsidios están frenados, o sea, están otorgados pero no se hacen efectivos, y los subsidios, que a veces alguna gente piensa que uno lo usa para irse de vacaciones, es lo que nos permite comprar reactivos, comprar equipos, y para obtener esos subsidios hay todo un proceso de concurso. Entonces, por ejemplo, el subsidio que nos están dando ahora es del 2020. Se imaginan que está un poco devaluado, pero aparte viene con mucho retraso, muchas veces, esos pagos, ¿no? Entonces, a ver, por un lado está complicado, es malo, yo creo, ese momento. Por otro lado, yo lo que veo en la ciencia argentina es que hay muchos grupos de investigación haciendo cosas muy interesantes y a diferencia de años anteriores tenemos muchos vínculos internacionales. Entonces muchas veces se sostienen los proyectos de investigación a través de trabajo conjunto con otros países. En particular, por ejemplo, nosotros desde el INEDES hay algunos grupos de trabajo que están compartiendo otros estudios con gente de otros países, tipo México, Brasil. Nosotros estamos participando en un estudio que lidera una argentina que está en Japón sobre el estudio de los microplásticos, y entonces también algunos estamos participando de esos estudios. Y entonces, bueno, la posibilidad de seguir trabajando en temas de interés, aunque la financiación sea escasa. Yo lo que veo es esto, que hay mucha gente bien formada y bueno, que está pensando en cuál es mi continuidad, ¿no? ¿De qué se ha encargado en el último tiempo para que el vecino tome dimensión qué se hace puertas adentro el INEDES? Bueno, a ver, el INEDES es Instituto de Ecología y Desarrollo Sustentable. Entonces, todos los estudios que hacemos van destinados a estudiar ambientes terrestres, ambientes acuáticos, inclusive aspectos de la salud que tienen que ver con el desarrollo sustentable. Todo esto promueve que haya equipos de investigación. Por ejemplo, yo dirijo un grupo que trabajamos con microorganismos acuáticos y asociado a esto estudiamos la contaminación básicamente en ríos, arroyos y lagunas. No solo si está contaminado o no, sino cómo afectan distintos contaminantes a ese ambiente, a ese ecosistema, y cómo se podrían solucionar, en algunos casos, este tema de los contaminantes, y qué contaminantes, qué tipo de contaminantes son los que encontramos, ¿no? Cuáles son los más frecuentes. Inclusive últimamente están apareciendo lo que se llaman contaminantes emergentes, digamos, que son no están ni en la legislación, porque no se esperaban, por ejemplo, fármacos, que están en los ríos. Entonces, ¿fármacos? ¿Cómo aparecen ahí? Fármacos remedios, ¿no? ¿Cómo? Y van por los sistemas cloacales, no hay un tratamiento especial para retenerlo. Bueno, Luján es un tema histórico ese, ¿no? Sí, pero a ver, es un tema que lamentablemente, lo estudiamos en el río Luján, en el río Reconquista, y algunos de nosotros participamos en un estudio en el río Suquía, o sea, en Córdoba, y también pasa lo mismo, es decir, es un problema asociado a las ciudades. O sea, las ciudades no han pensado un tratamiento ni una recuperación, o sea, de productos farmacéuticos, así como muchas otras cosas, y terminan en el agua, en pequeñas cantidades, pero los organismos
los bioacumulan, digamos, o sea, lo acumulan en su organismo y le pueden traer daño. Después hay otro grupo que trabaja con plagas y controles de plagas, otros grupos que trabajan con organismos indicadores del estado de un río o del estado de un suelo, por ejemplo, y esto tiene una aplicación básica para una agricultura sustentable. Hay un grupo que trabaja en agroecología, o sea, promoviendo prácticas de otro tipo. Tenemos un grupo que trabaja en cuestiones de efecto de distintos contaminantes sobre la salud. Por ejemplo, han encontrado que enfermedades como la celiaquía, que últimamente suena, tiene que ver también con causas ambientales, o tiene que ver, se ha expandido con causas ambientales. Y entre otras cosas han diseñado un diagnóstico, que se puede hacer una prueba diagnóstico, mucho más barata, digamos, de la que hacen los laboratorios. En esta etapa están probándolo asociado a distintos laboratorios para comparar la calidad de respuesta de este kit, digamos, de ensayo con los que se importan, digamos. Hablo de otros porque somos 15 grupos que conformamos el INEDES. No tenemos un espacio físico, sino que estamos distribuidos en distintos lugares de la universidad. Si bien todos nos conocemos e interactuamos en algunas actividades, estamos hasta inclusive distantes. Yo estoy a 3 kilómetros, estoy prácticamente en Lezica y Torresuri con mi grupo, o sea, 3 kilómetros donde está la mayoría de la otra gente, por ejemplo. Y bueno, hay un grupo que trabaja ahí cercano a nosotros en energías alternativas, básicamente en energía solar, y entonces estudian tanto la cuestión fotovoltaica como el rendimiento de los calentadores solares que hemos visto, sí, que es interesante porque a veces uno le venden y le dicen, sí, esto te ahorra un montón de energía, y uno no sabe cuánta. Lo que hacen ellos es medir específicamente cuál es el ahorro de energía, y lo que han encontrado es que efectivamente es un ahorro. Por ejemplo, un calentador de estos solares que se comercializan ahorra energía, quizá no en el porcentaje que dicen las empresas, pero sí hay un porcentaje muy alto, ¿no? Y bueno, hay varios de esos estudios. Yo el otro día fui invitado a una charla en Mercedes y les contaba que a veces, o sea, nosotros hacemos ciencia básica, que es esto, estudiar cuestiones que no necesariamente son aplicadas. Pero ¿qué pasa? Muchas veces se terminan aplicando, a veces por emergencia. Por ejemplo, durante la pandemia, yo estaba de director del instituto y desde el CONICET nos pidieron aquellos institutos que tuviéramos un equipo que se llama PCR Real Time, que servía para hacer el diagnóstico de COVID. Casualmente nosotros teníamos uno, pero una semana antes tenemos uno, había habido una tormenta y se había arruinado, no sabíamos qué tenía. Bueno, a través de una gestión que se hizo en conjunto entre el instituto y la universidad, el CONICET nos dio unos poquitos fondos para que viniera un técnico, lo arreglara, cosa que la universidad en ese momento no podía hacer, y con el acuerdo fue que si lo arreglaban, este equipo iba a ir al hospital de Mercedes para hacer los diagnósticos de COVID. De hecho, lo arreglaron y estuvo durante toda la pandemia a préstamo en el hospital de Mercedes, porque nosotros no podíamos asistir y no se quería poner la universidad para diagnóstico por una cuestión sanitaria. Entonces el equipo viajó y permitió que en el hospital Blas Dubarry en Mercedes hicieran todos los diagnósticos de COVID de la región, ¿no? O sea, incluyendo Mercedes, Giles, Suipacha, Luján mismo se benefició de este equipo. Entonces, a veces todo este desarrollo científico y equipamiento sirve para resolver problemas como de diversos tipos, que van desde cuestiones muy prácticas, como puede ser
una pieza a través de una impresión 3D, hasta cuestiones, ya te digo, que por ahí uno los ve muy lejos, ¿no?, en el tiempo. O sea que, bueno, es un poco esto, que uno a veces, dijiste, vamos a hablar de ciencia, y a veces hay un límite poco claro entre la ciencia y la tecnología. Uno siempre piensa, ¿y esto para qué sirve? Y bueno, la ciencia es estudiar algo por el conocimiento, y muchas veces la aplicación llega mucho tiempo después. Siempre ponemos el ejemplo de la penicilina. La penicilina se descubrió por casualidad en un laboratorio, por una contaminación de muestra, y después sirvió para salvar, bueno, una de las bases de los antibióticos que ha servido desde el año 40 hasta acá para salvar a muchas vidas, digamos. Cuando se descubrió, no es que se pensaba esto nos va a servir para esto, o sea, pero si no hubiera estado Fleming, que fue el médico que se dio cuenta de que podía servir para algo, bueno, se hubiera tirado a la basura, se contaminó una muestra, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es importante, por eso es importante mantener estos grupos de investigación, que ya te digo, hay algunos que trabajan en cuestiones más aplicables. Por ejemplo, hay un grupo de mamíferos introducidos que trabaja mucho con las ardillas, que invaden la zona y generan muchos daños. Entonces, bueno, entre otras cosas, estudian el crecimiento de las poblaciones, estudian de qué manera disuadir, digamos, a la ardilla para que siga colonizando y ampliando su margen de acción, sin matarla, sino tratándolo. Muchas veces uno tiene que convivir con especies plagas, pero convivir significa controlarlo de una manera que puede ser muy drástica o puede ser más sustentable. De ahí el nombre del instituto, ¿no? Adonis, desde hace un tiempo el espacio político que gobierna la nación elevó una bandera casi que a grito de guerra y como un objetivo que es el cierre del CONICET. ¿Qué te representa? Cuando escuchaste eso por primera vez y cuando lo mantiene el gobierno de Milei casi como una premisa o un objetivo a corto plazo, ¿cuál es tu sentimiento y cuál es tu respuesta a ese pensamiento ideológico y político? Sí, yo creo que es un pensamiento totalmente errado, digamos. No es casual, digamos, que se quiera cerrar una institución como el CONICET, que justamente es un poco líder en todo lo que es investigaciones en Argentina, porque muchas de las cosas que hacemos en las universidades las hacemos en conjunto con el CONICET. A veces muchos de mis compañeros en el instituto, no es que somos todos de CONICET, somos unos pocos de CONICET, la mayoría son docentes de la universidad, que también trabajan en investigación, pero a veces la financiación de esos proyectos, como te decía, el equipamiento, viene directa o indirectamente a través de CONICET. Entonces es algo que genera, digamos, muchos conocimientos de todo tipo, o sea, en ciencias experimentales y en ciencias sociales, y que para mí el CONICET es parte de las, institutos así de investigación son parte de la soberanía del país. De hecho, yo conozco en otros países, en todos los países que conozco, hay instituciones semejantes al CONICET, pero el CONICET es una de las que mayor desarrollo tiene, es decir, tiene más investigadores, tiene más formación de recursos y abarca más temáticas. Entonces, vos pensás una enfermedad que es típica de Latinoamérica, como es el Chaga. Claro, ¿quién la va a estudiar si no la estudia un ente estatal? ¿Cómo se van a buscar? Y en un territorio afectado. Curas, claro. O mismo ahora que tenemos la epidemia de dengue, todos los mecanismos de control y de supervivencia tienen que ver con estudios. Por ejemplo, ayer leía una de las noticias de la página de CONICET, decía, se descubrió que los mosquitos, las larvas del dengue,
respiran oxígeno del agua, ¿no? Qué tontería, si sabemos que respiran oxígeno, claro, pero uno va al trabajo, a la fuente, y lo que ocurre es que describen que no solo respiran el oxígeno a través de un órgano que les permite contactarse con el aire, sino que pueden sacar oxígeno del agua. Entonces, ¿qué pasa? Hay algunos tipos de controles que son echar una película de aceite sobre el agua para que las larvas no respiren. Pero si respiran del agua, pueden seguir haciéndolo durante mucho tiempo. O sea, que en ese control uno gasta plata y no te sirve para controlar. ¿Cómo? Y puede ser en vano. Claro, puede ser en vano. Igual que mucha gente te dice, hay que fumigar más. Bueno, puede ser, pero ¿dónde hay que fumigar? Porque el mosquito, el dengue, no es el mosquito que nos viene acosando últimamente, sino el que está en nuestros domicilios. Entonces hay que hacer un control domiciliario muy específico. Esto, a ver, lo sabemos de hace mucho tiempo, pero hay cosas que se va aprendiendo, como por ejemplo que los huevos pueden quedar de un año para otro, que las larvas pueden nacer en otro año, que hay que hacer una limpieza para evitarlo. Y bueno, y hay cosas que se han ido expandiendo, inclusive con las modificaciones de las temperaturas habituales. O sea, al haber más temperaturas más cálidas, esto se hace más frecuente, y algo que era un episodio que duraba un mes, ahora nos dura 3 o 4 meses en el año. Entonces, tenemos que pensar otras estrategias. Entonces, yo a lo que voy, el CONICET se creó en los años 50, digamos. Y desde entonces ha dado, entre otras cosas, 3 premios Nobel. Uno de los premios Nobel ganó el premio en Inglaterra, porque se había ido de Argentina en el 66, donde él trabajaba en el Instituto Malbrán, dirigía el instituto y, bueno, básicamente lo echaron, digamos, los echaron a todos los trabajadores. El doctor Milstein. Milstein fue a Inglaterra, desarrolló los anticuerpos monoclonales, que son uno de los instrumentos que se usan, entre otras cosas, en el tratamiento del cáncer. De hecho, Inglaterra lo reconoció con un título de Lord, les dio un premio, porque, claro, implica, o sea, las patentes que se hacen con ICE implican muchas veces, ahí pasamos a la aplicación, mucho dinero para el país. Ahora, claro, si yo tengo un concepto ideológico, como decís vos, no, lo compro hecho. De otro lado, bueno, lo compro si tengo dinero. Si no hay plata, como acá, difícilmente pueda comprar algo. Sí, la ciencia como sinónimo de soberanía. Claro, por eso digo que la ciencia es parte de la soberanía. Realizar estudios es conocer nuestro país, toda la diversidad genética que tenemos acá, donde hay árboles y plantas que sirven para extraer medicina. Bueno, si no las estudiamos nosotros, vienen grupos extranjeros y la estudian. De hecho, con esta cosa que les mencionaba al principio de colaboración, bueno, muchos grupos de trabajo del exterior, lo que quieren es venir, pero después dicen, no, pero patentamos la especie como si fuera nuestra, y esto es pérdida de soberanía de última. Entonces, bueno, hay como una larga lista de cosas que tienen que ver con el desarrollo científico, y entonces yo creo que es una política totalmente equivocada. Creo que no es casual que se emprenda contra el CONICET, porque de algún modo, como tiene un renombre, entonces vos me decías que sentiste el otro día, hace unos pocos días, un compañero de trabajo de la universidad me dice, sí, pero para hacer esto no hay un peso en la universidad. Le digo, no, a mí me quedó un pequeño fondo de un subsidio de CONICET, lo voy a emplear para esto, para arreglar un problema que tenemos con el agua, o sea, una cosa muy básica. Me dice, vos sos de Ñoquicet. Y claro, y a mí me enojó mucho. Pero un compañero Un compañero de la parte de mantenimiento.
digamos, no un investigador. Pero digo, ¿cómo está metida esta idea en la universidad? Un trabajador de la UNO te lo dijo. Un trabajador. Sí, como en broma. Sí, en broma, pero... Pero en serio, porque a mí en un momento me enojó, porque yo digo, bueno, yo vengo todos los días, estudio, publico, o sea, nosotros nos googleás, vos buscás las cosas que hemos publicado, qué cosas trabajamos, hay muchas cosas que hacemos, qué sé yo, venir acá, que es parte de nuestra responsabilidad social, o sea, yo vengo con gusto, pero no es algo que nos valoran para decir, con esto ya cumpliste. No, nosotros lo que nos piden año a año, o sea, el CONICET y los investigadores del CONICET somos de los más evaluados. O sea, cada año tenemos que presentar un informe de qué hacemos y qué dejamos de hacer, y por qué lo dejamos de hacer. Y tenemos que tener una producción en publicaciones mínima. Si no alcanzamos esa publicación, te dicen, bueno, el próximo informe lo echamos, es así. O sea que es un sistema exigente. Hay mucha gente que quiso entrar al CONICET y no pudo. Entonces... Sí, además todo el estudio, la capacitación que hay detrás. Adonis, tírenos su currículum para que tengamos ideas. Decíamos en la presentación, docente universitario, investigador del CONICET, fue director del INEDES. Tírenos su currículum para que el que está del otro lado comprenda. Qué sé yo, para mí es difícil, pero te cuento a ver a qué me he dedicado. Yo empecé trabajando en la universidad como docente. En algún momento... mi director en ese momento, Leonardo Malacalza, me sugirió trabajar con algas microscópicas. Y empezamos a trabajar estudiando las algas microscópicas de un arroyo, el arroyo La Flore, que está cerca de Oppenau. Sí. Un poco para conocerlas y qué sé yo. A partir de ahí empezamos a abrir nuestro estudio a que esos organismos tenían que ver con la calidad de agua, entonces empezamos a ver cuestiones químicas de la calidad de agua. En un momento, en los temas no existía más el estudio de los microorganismos, solo existía como tema contaminación. Entonces nos pusimos a estudiar la contaminación en esos cuerpos de agua. Y después en algún otro momento yo entendí que ese mundo microscópico era muy interesante, pero que de algún modo reflejaba lo que pasaba a nivel global. Y entonces para eso después que me doctoré estudiando las microalgas, o sea, para que te dé una idea, el doctorado me llevó como 10 años. ¿Alguna vez pensé? No siempre tuve apoyo económico para hacerlo, o sea, hice distintas cosas y seguía haciendo el doctorado. Y cuando me doctoré conseguí una beca para irme a Barcelona, que ahí hay un grupo de ecología muy destacado que estudian los arroyos, los ríos a nivel más global, a nivel cuenca. Entonces ahí hicimos otra serie de estudios que tienen que ver con ese estudio a nivel cuenca. Cuando volví a la Argentina, yo lo que empecé a querer transmitir estas cosas a otros colegas de Argentina. Empezamos a dar un curso de arroyos, se llamaba Ecología de Arroyos, y ese curso hoy día se transformó en una especialización en calidad ecológica y restauración de cuenca, que yo actualmente la dirijo, esa especialización. Y vienen estudiantes de todas partes del país, inclusive de países limítrofes, a hacer los cursos que brindamos nosotros. Esto significa que ese conocimiento que hemos ido generando es un conocimiento importante para el desarrollo en otros lugares. Y bueno, paralelamente, todo esto se apoya en lo que vamos escribiendo y publicando. ¿Qué pasa? En la época que yo me desarrollé, las revistas científicas argentinas prácticamente estaban todas fundidas, no existían. Y además el CONICET te obliga a publicar en revistas internacionales. Entonces nos tuvimos que aprender a escribir en inglés, mandar los trabajos al exterior, ser evaluados, a veces nos decían esto es una porquería, qué sé yo, lo mejorábamos, lo volvíamos a mandar a otras revistas, y así, bueno, yo tengo como 100 publicaciones en distintas revistas internacionales, escribí libros también, a veces en cooperación con otra gente, a veces cuestiones escritos solo, que son
algunos para enseñanza y otros que tienen que ver con lo que hemos investigado. O sea, investigar es aprender cosas y poder contarlas. Newton decía, somos como chicos que vamos en la playa y cuando encontramos algo llamativo, un caracolito más llamativo, se lo mostramos a nuestros amigos. Bueno, un poco el investigador es eso, pero la investigación como disciplina ya ha superado eso y es como una fuente de generación de recursos para un país también. Claro. Porque a través de esa investigación, o sea, si nunca se hubieran descubierto las ondas de radio, nunca se hubiera hecho la radio. Nosotros ahora estamos en un estudio de televisión donde se puede transmitir nuestras imágenes a raíz de que algún tipo anteriormente se puso a estudiar cómo hacía el proceso físico de captar esa imagen y transmitirla, captar esa voz y transmitirla, digamos. Entonces no es magia. Y yo lo que creo, vuelvo para atrás a tu pregunta, que, a ver, la magia es más simple de explicar. O sea, uno dice, sucede mágicamente. Y el mensaje que se viene transmitiendo así desde el gobierno es un mensaje mágico, es indemostrable. Esto se va a solucionar en un año, en 35 años, 45 años. Y bueno, no hay manera de demostrarlo eso. Y las cosas no se solucionan por magia, se solucionan trabajando, estudiando, que es lo que le contesté a mi compañero cuando me dijo, yo vengo a trabajar, a estudiar, a enseñar. Bueno, no sé si todos los del gobierno están haciendo eso. Yo a mucha gente, o sea, de hecho, nosotros trabajamos en el CONICET asociado con gente de medio ambiente. Esto lo cuento porque me duele Medio mucho. Ambiente de Nación. Ambiente de Nación, Ministerio de Ambiente. Sí. Claro, el ministerio dejó de ser ministerio. Sí. Le bajaron el rango. Bueno, pero esto no sería nada. Nosotros, en el marco de ese convenio, editamos 3 libros de técnica para usar en lagunas, en ríos, que los distribuimos a todo el país, a los técnicos que trabajan en distintas partes del país. Para que se den una idea, el primer libro lo sacamos durante el gobierno con el presidente Macri. El segundo lo sacamos con el gobierno del presidente Fernández. A lo que voy, que no hay una cuestión ideológica de no, con esta gente trabajo, con esta no, porque nos parece una cuestión técnica importante. El tercer libro lo tenemos listo desde octubre. Hasta el día de hoy no lo pudimos publicar. ¿Por qué? Porque el ministerio dejó de ser ministerio. Es subsecretaría que depende de la Secretaría de Ambiente. Es la Secretaría de Turismo, Deportes y Ambiente. Sí. Que hace poco designaron a Scioli. Pero a su vez no se designó todavía el subsecretario. Entonces no hay una persona que diga, ok, sáquenlo. A ver, no es que hay un costo, porque el libro sale en PDF, ya lo tenemos listo, ya lo tenemos editado, ya lo pagamos. Inclusive la propiedad intelectual la pagamos entre los editores, porque no sale 6.000 pesos y no había plata. Entonces, bueno, hace 6 meses que ese libro está sin salir. Y yo lo cuento porque digo, bueno, yo lo hice pensando que esto era importante para los técnicos, porque a mí me escribe gente de los municipios de Buenos Aires, de Tucumán, de La Pampa, y te dice, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se hace aquello? Bueno, hicimos un libro con los mejores especialistas. No los podemos difundir porque no nos autorizan. ¿Por qué? Porque no hay nadie que te diga, ok. Entonces esto es lo que duele de todo esto. Bueno, y siguiendo esta línea, Adonis, cuando uno ve que los países más desarrollados destinan mucho de su presupuesto a ciencia y técnica, y a su vez en los espacios más importantes a nivel mundial que nuclean a los líderes de las potencias, el cambio climático es un tema muy, muy presente desde hace años, pero cada vez con más fuerza. Y contrariamente a una y otra cosa, las autoridades nacionales desmienten el cambio climático, dicen que no existe tal situación, y a su vez desfinancian la ciencia, o el mundo está errado y Argentina hoy está dando en la tecla,
¿O creemos ser los más vivos y caemos en...? No, yo creo, a ver, hay un montón de citas que dicen que no es cara la ciencia, lo que es cara es la ignorancia, ¿no? Esto lo repetía Husserl, porque realmente uno no puede, ya a esta altura ni siquiera se puede gestionar sin conocimiento, o sea, tenés que tener un conocimiento para tener un valor. Ahora, ¿qué pasa? Con respecto al cambio climático, hay también una cuestión ideológica que se mezcla acá, que es negar el cambio climático, porque decís, bueno, total... Es el costado más salvaje del capitalismo. Claro, total, seguimos explotando, digamos, y bueno, algún problema no lo vamos a poder seguir haciendo, pero mientras tanto vamos usufructuando. Y entonces hay una cuestión empresarial, por ejemplo, que esto también es interesante. En los países que vos nombraste, los más desarrollados, hay una inversión importante en ciencia del Estado, pero también una inversión privada en ciencia. Entonces, muchas empresas, está bien, con cierto condicionamiento te dicen, bueno, yo pongo fondos, pero quiero que estudien tal problema. Por ejemplo, el problema de las plagas en mi cultivo. Acá, ¿qué pasa? Como estamos tan manejados con empresas de otros países, muchas veces cuando uno podemos hacer este estudio, la empresa te dice, no, pero esto ya lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en Francia, lo hacen en Japón, no necesitamos los estudios de ustedes. Que sí se necesitan, porque si no, es implantar un modelo de otro país acá que no siempre da resultados. Pero bueno, el tema es que ese tema de financiación por parte de manos privadas que le interesa el desarrollo científico, muchas veces tampoco se da. O sea, yo solo conozco a pequeños empresarios de Argentina que se interesan por avance de la ciencia y hacen unos esfuerzos bárbaros para realizar algún apoyo a investigaciones científicas, pero en general no se hacen. Bueno, y con el cambio climático es una mentira de patas cortas, uno lo puede negar, pero el cambio climático ya está entre nosotros, ya lo notamos, ya está ocurriendo, y uno lo que debiera hacer, y lo que están haciendo todos los países, es prevenir. Es decir, bueno, si en esta sola... Acá tenemos tenemos pocos, pero muy buenos meteorólogos, y muchos meteorólogos climatólogos especializados en estos cambios de clima, y predicen en los modelos locales, por ejemplo en Argentina, cada región es diferente. Por ejemplo, acá en la región pampeana, lo que se predecía hace como 20 años, son lluvias muy importantes que se arman de la nada y sequías muy importantes. Dígame si no es lo que estamos viviendo. Esto yo lo leí en el 85 y me decía, no, ¿qué va a pasar? Y bueno, está pasando. Entonces, no es ciencia ficción, es algo que está ocurriendo. Entonces, yo tengo una sequía extrema, claro que no voy a tener una buena cosecha. Claro que voy a sembrar y se me va a echar a perder cosas. Si tengo una inundación extrema, se me van a ahogar los animales. Y yo tengo que saberlo con cierta predictibilidad para poder actuar en consecuencia. Entonces, esto es lo que no se reconoce también por cuestiones ideológicas que, a ver, yo soy un técnico, si se quiere, pero uno ve cómo esa ideología termina afectando al desarrollo técnico y científico. Y entonces, por ejemplo, no sé, todo lo que es energía atómica, todo lo que es el desarrollo satelital, del cual yo creo que todos debemos estar orgullosos, ahora se cuestiona y se piensa poner en manos privadas. Y esto es regalar algo más que la joya de la abuela, porque las joyas de la abuela tienen un valor alto. Es como regalar los saberes de la abuela, de la madre y de los hijos, es decir, regalar conocimiento. Si no sirviera, ningún privado lo querría, además. Claro. Un análisis muy llano, tal vez muy lineal,
pero que me parece que viene a cuento, ¿no? Si algo no fuese bueno, ¿por qué un privado te lo compraría? Y sí, porque y si es bueno, ¿por qué lo largás? Vos pensás como Estado? que la Argentina puso un satélite en órbita hace, no sé, 3 años, fue en la época de pandemia, en 2020, 4 años, un satélite que te permite predecir, por ejemplo, los niveles de agua que hay en el delta, y entonces saber si hay sequía, o sea, el nivel de agua en todas las zonas de humedales, digamos. Entonces vos podés saber si va a haber agua, si no va a haber agua, si podés cultivar, si se te va a incendiar. Bueno, todo eso, ese conocimiento vale, o sea, vale y mucho. Entonces, si nosotros lo regalamos, bueno, después tenemos que pagarlo, porque nadie te va a decir, no, vos me lo regalaste, a ustedes no le cobramos. No, cada uno de nosotros lo tienen que pagar y a veces no vamos a poder pagarlo, o sea, mucho. Y bueno, y es como que el conocimiento te queda lejos, ¿no? Entonces uno empieza a pensar que si bien hay una tendencia en todo el mundo de gente que niega los avances científicos, bueno, acá hay un experimento muy marcado, digamos, de negar todo, como que todo está mal, y con el planteo de ¿por qué no se usa esta plata para darle de comer a la gente que tiene hambre? Pero vos te das cuenta que no se le usa para dar de comer a la gente que tiene hambre, que la gente que tiene hambre tendría comida para comer si la administraras de buena manera. Y con el conocimiento científico además la podés administrar de mejor manera. Pero bueno, porque hay ciencia no solo en ecología, que es lo que hago yo, sino que hay ciencia en economía, hay ciencia en ciencias sociales. Entonces, a mí, por ejemplo, me enoja mucho que en las entrevistas, por ejemplo, presentan al presidente como un académico cuando no lo es. O sea, da clase en una universidad privada, nunca hizo un concurso, nunca se doctoró, les dieron un doctorado honoris causa. A mí me llevó mucho tiempo doctorarme. No se doctoró, o fíjese, lo anuncian como doctor porque le dieron un título de doctor honoris causa en un instituto privado. Entonces yo pienso, nos están engañando, nos están vendiendo gato por liebre. Hablan mucho de mérito, claro, pero... entonces hablan de mérito cuando no los tienen. Entonces yo no acepto que a mí me digan, ¿vos qué produjiste? Bueno, hay una cosa que se llama research gate, se escribe. Vos ponés Adonis Giorgio Research Gate y aparece gran parte de lo que Google, de lo que yo hice. No todo, porque uno le da fiaca subirlo, qué sé yo. Bueno, poné Javier Milei, poné Santiago Caputo, digamos, poné los nombres. Y bueno, y te das cuenta que a nivel científico no hay un desarrollo. Entonces, si no hay un desarrollo, si negás el desarrollo de otros científicos es por ignorancia, digamos. Y a mí realmente me sorprende por ejemplo, que se hagan citas falsas de libros que yo leí y te dicen, este libro dice tal cosa, y no dice tal cosa. O sea, hasta el otro día escuché sobre bueno, se tergiversa tantas cosas. Pero se dice desde una cosa que nos revelamos los científicos es contra el principio de autoridad. Yo siempre me acuerdo que yo estudiaba y estábamos en una discusión en clase y un compañero mío dijo una frase que es habitual, que se dice la filogenia recapitula, la ontogenia recapitula la filogenia. Una frase que tiene que ver con lo biológico. Y el profesor le dice, ¿por qué dice eso? Porque lo dijo Haeckel, un científico de 1800 y pico. Y dice, ¿a mí qué me importa que lo dijo Haeckel? Si usted no lo puede demostrar, no es verdad. O sea, no tiene por qué ser verdad. Y si viniera Einstein, de hecho pasó, que vino un premio Nobel, se equivocó y un alumno lo corrigió. Esto es lo que tiene la ciencia, que puede corregir hasta el genio más genio, porque todos nos equivocamos.
Entonces la ciencia, si bien tiene gente popes más desarrollado, el científico en general no es una persona autoritaria, al contrario, porque sabe que se puede equivocar y sabe que lo que hizo y lo que produjo se lo van a discutir en el futuro. Y va a ser la base para seguir avanzando hacia otro lugar. Son bases. Entonces, lo que uno hace es como un granito de arena con lo otro. Entonces, cuando vos bajás una información y una persona te dice, bueno, no sé si sabés tal cosa, y te hace una explicación falsa, y te pone que lo dijo tal persona, y vos vas al libro de tal persona y esa persona no lo dijo, pues sí, esto es falso. Lo que pasa es que por eso es importante educarse, por eso es importante estudiar, y por eso es importante recordar también. Yo quizás soy un poco más grande, entonces ya viví otra época donde nos mandaron a lavar los platos, un ministro de Economía, pero no es la vida de uno, es lo que uno sabe, lo que fue pasando en otros lugares, en otros países, en otras épocas. Y yo lo que creo que a veces de esa historia se sabe poco, y por eso nos engañan fácil. Adonis, le agradecemos muchísimo la visita. En algún otro momento seguramente lo recibiremos. Por ejemplo, para hablar del río Luján, de su estado, etcétera, con todo lo que han trabajado e investigado al respecto. Se viene este fin de semana un festival. ¿De qué se trata? Claro, yo quería agregar eso, porque al final no, por supuesto, sí, ustedes me dieron pie y yo dije lo que sé y lo que pienso, pero el festival justamente... Festival Federal en Defensa de la Ciencia Argentina en Luján. Claro, es un festival que se organiza desde distintas instituciones científicas a nivel nacional en todo el país, y en Luján es uno de los nodos de este festival. Entonces, el día sábado, acá en Plaza Colón, a la tarde, a partir de las 2 de la tarde, va a haber distintas instituciones de la universidad, incluida gente de nuestro instituto, contando en los stands qué tipo de cosas hacemos, para qué las hacemos, o sea, mostrando algunas de las cosas que se hace, y el festival porque también hay artistas y músicos que participan del mismo. Entonces, esta idea de que también la ciencia es una cosa grupal y no es una cosa aburrida, que esto a veces, nosotros tenemos la imagen del científico loco, y está la imagen esa de Einstein sacando la lengua. Y yo el otro día le contaba a alguien, Einstein mismo cuenta cómo él se reunía con colegas a discutir sus teorías. Todos los días se reunía a discutir. Y uno nos quedó la imagen de Einstein, pero no trabajaba solo. O sea, Newton no trabajaba solo, no se le cayó la manzana y se ocurrió. Hay todo una preparación. Y cada vez más se da este trabajo en equipo. Esto se hace en los grandes laboratorios del mundo, y bueno, y acá tratamos de hacerlo en la medida que tengamos un mínimo apoyo. Y por eso el festival es un poco contar un poco lo que hacemos, más allá de este gobierno. Nos dimos cuenta que se sabe poco qué hace el científico, y claro, porque a veces lleva un tiempo contarlo. Entonces, y estamos en una modalidad TikTok, digamos. Sí, entonces, sí, hablar y contar, contarte por qué esto que dije yo, la celiaquía se conecta con factores ambientales, lleva un tiempo contarlo. ¿Por qué el río Luján está contaminado con algunas cosas y no con otras, por ejemplo? ¿Y cuáles son las cosas más importantes? Porque yo te dije los fármacos, porque me llama la atención, pero quizá podemos solucionar un montón de otras cosas. Entonces vengan al festival y podemos charlar tranquilo, y están invitados toda la gente, inclusive invitamos a los vecinos de otras ciudades cercanas, porque el nodo va a ser Luján. O sea, en toda esta región va a haber un nodo en Luján, y después si no hay que irse a Capital, o hay que irse a Rosario, Bahía Blanca, Córdoba, así.